Quiero compartir con usted una palabra que el Señor hablaba en mi corazón. Hemos visto muchas cosas en el sentido espiritual y hemos tratado también a muchos hermanos en relación a esta situación. Y por eso es que el Señor hablaba y me decía, pon la salud en marcha. Pon la salud en marcha. Este es el tema de esta noche. 3 versículos. No vamos a entrar en su totalidad, pero sí voy a tocar algunos aspectos que debemos conocer y saber. Bien, abra su Biblia por favor en Proverbios 13 del 17 al 18. Y si usted no la tiene en la mano, no se preocupe que nuestros hermanos ahí están listos, los hermanos de multimedia, para ponerle el texto cabal y que usted pueda leerlo. Proverbios 13 del 17 al 18. ¿Dónde empieza esto? ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo puedo obtener una buena salud, una mala salud? ¿Cómo yo puedo empezar a mejorar integralmente? Bueno, veamos lo que dice la palabra. Dice Proverbios 13, del 17 al 18. Atentos. El mal mensajero acarrea desgracia. Oiga esto. Qué interesante. Voy a volver a repetir. Dice así. Y bendito sea Dios, usted lo tiene ahí para que lo pueda leer. El mal mensajero acarrea desgracia. Qué interesante. Y luego dice, mas el mensajero fiel, siempre versículo 17, acarrea salud. Aquí hay una palabra que se repite 2 veces y es la palabra mensajero. Es la palabra rasha en hebreo antiguo. Rasha. Y rasha está hablando precisamente del interior. Es decir, una persona que comunica, que habla, porque usted y yo sabemos que en el tiempo antiguo habían mensajes que se mandaban escritos. Por ejemplo, quien puso esto, y lo conocemos en la palabra, fue Noé. Noé quería mandar un mensaje o conocer o saber cómo estaba. Abrió la ventana del arca y mandó un cuervo. El cuervo no regresó, mandó la paloma. Pues la paloma le trajo una rama de olivo. Y ahí hay otra representación también espiritual. Pero el propósito es que hay mensajes que ahora en nuestro tiempo no solamente son en audio, son escritos. Pero en esta parte en específico en la Biblia, está hablando de alguien que utiliza su boca. ¿Sabe por dónde empieza todo? En lo que dices, en lo que hablas, en lo que comentas. Y mucho más cuando tú te vuelves mensajero de tu propio cuerpo. Interesante. Dice la palabra, el mal mensajero acarrea desgracia. Si tú estás diciendo, me va a dar, 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 te va a dar. Si tú estás diciendo, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar, te va a llegar. Hay personas que dicen, no hombre, es que mira, si rifan una penqueada me la saco. Cabal, porque lo dicen, lo declaran, tu boca tiene poder. No hemos entendido y no hemos dado a conocer que nuestra boca tiene poder y que nuestra boca está hablando algo grande y poderoso. Si tú hablas correctamente, vas a traer salud para tu vida. ¿Cómo puedo hablar correctamente? Cuando tú ves por ejemplo, un dictamen médico, el dictamen médico dice tal, y mire, tiene usted esto y lo otro, tú dices, no lo rechazo, aunque tu cuerpo te lo esté diciendo. Amén. Aunque exacto, hermana Vane, mi boca tiene poder. Aunque ahí diga el papel que tenés tal cosa, y no lo digo por miedo, no. Aunque el cuerpo diga esto, no. Simplemente no lo tengo, rechazo eso, renuncio. Y tú puedes analizar y dices, ¿qué he dicho mal? Quizás por estar inmerso en esta situación, tal vez hablé mal, me quejé en algún momento. Entonces, ¿qué hago? Pido perdón. Pido perdón. Las enfermedades solo vienen por 3 vías. Oye bien esto. Vía espiritual, y esto es cuando se abre una puerta. Vía física, cuando se hizo un desarreglo o no hay una buena administración del cuerpo, ¿sí? O de
parte hereditario, es decir, una herencia. En los genes de una tercera, cuarta y hasta segunda generación vienen en ti. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Saber administrar. Lo primero que tengo que administrar antes que mi cuerpo es mi boca. Decir, eso que voy a comer no me va a hacer daño. Me va a caer bien, va a traer salud. Hay gente que ni siquiera ha probado cosas y dice, mira, fíjate que, le pongo un ejemplo claro. Yo no como verduras porque no me gustan. ¿Y ya las probaste? No. ¿Y las quieres probar? No. La gente misma se encierra. Ah, no, mire, es que eso de comer fruta, eso no es para mí. La misma gente se encierra. Es que mire, eso de estar haciendo lo otro, no, no es tampoco para mí. No te encierres. Abre tu boca para lo correcto. ¿Quiere gozar de una buena salud? Sé un mensajero fiel. Habla bien. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Imagínate ahorita, gloria a Dios, la cantidad de hermanos que están aquí ahorita conectados. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, un supuesto, que alguien diga, no hombre, ¿y a mí qué me va a decir? ¿A mí qué me va a enseñar? Estás menospreciando el consejo. Entonces, ahí estás abriendo una puerta para que tú seas atacado. Porque la palabra es clara y tú lo acabas de leer ahorita y si no, búscala en tu Biblia. Proverbios 13, el 17 al 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Cuando alguien te da un consejo, aprovéchalo. Aprovéchalo. Aquí en buen salvadoreño decimos pan para nuestro matate. No, hombre, me va a servir. Y dice la palabra, versículo 18, segunda parte, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Sabes qué es eso? Te va a ir bien. Todo inicio de salud es con tu boca y luego va la administración de nuestro cuerpo. Tienes que saber eso. Desde el momento tú di, me va a ir bien, no me va a pasar esto, no me voy a enfermar, tú empiezas a estornudar y dices a saber a algo, alguna, es que soy alérgico a tal cosa. No, rechaza esa palabra. Tú dices, Señor, no puede ser. No puede ser que yo tenga, es que mire, pastor, mi abuelita padecía de sinusitis, mi mamá de sinusitis, entonces yo también, pastor. No tiene por qué ser así, sino que yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiebro, rompo y por la unción del Señor se pudre el yugo y yo no tengo sinusitis. Y tú te empiezas a administrar, cuando vengas a sentir, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ha sido un mensajero fiel. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Mateo 10:1. Dice la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está hablando en específico el Señor de enfermedades físicas, enfermedades que las personas se consiguen por una mala administración de su cuerpo. Comen cosas que no deben de comer, por ejemplo, y lo dijimos en un estudio el año pasado, creo que al año pasado, a principios de este año. Todo alimento elaborado por el ser humano, si tú lo haces constantemente, te va a hacer daño. Si tú solo consumes comida chatarra, bebida carbonatada, todo eso a la postre te va a hacer daño. Te va a afectar tu cuerpo. Si tú tienes un desorden, por ejemplo, te acuestas noche y ya más pareces vigilante que otra cosa porque ya duermes de día y estás despierto de noche, eso te va a traer. Si tú estás haciendo cosas incorrectas, eso te va a traer. Tú eres administrador de tu cuerpo. Tú tienes que saber qué tienes que hacer. Tú tienes que saber que en la madrugada no es para comer, la madrugada es para descansar o para adorar al Señor si Dios te levanta. Pero no es para otra cosa. Tú tienes que saber que Dios te ha depositado el templo y morada del Santo Espíritu. Y tú, y nadie más que tú, tiene que saber manejar. Por eso es que los padres tienen que saberle enseñar a comer a los hijos para que no caigan en enfermedades que han sido por causa de una mala administración del cuerpo. No toda enfermedad es espiritual
Y no toda enfermedad viene de parte del enemigo, porque el único que hurta, mata y destruye es Satanás, de ahí nadie más. La enfermedad no la manda el Señor. Recuerda que estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, y aquí es todo diferente. Todo diferente. Entonces, pastor, pero yo he escuchado en la Biblia, a eso vamos. Lucas 13 del 11 al 17. Y con esto voy finalizando. Dice la Biblia, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad. Aquí sí aplica. En lo anterior no, porque era enfermedad física. Sin embargo, Dios dio autoridad en ambas, en enfermedades físicas y en enfermedades espirituales. Y de las físicas también se derivan las genéticas, que son las heredadas desde la cuarta generación, como le decía, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá y algún pariente que venga en línea directa. Dice esto, 12 de Lucas 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cómo identificar que es un espíritu de enfermedad? Interesante. Un espíritu de enfermedad atrofia, daña, desfigura tu cuerpo. Porque usted y yo somos la máxima creación de Dios. Hay personas que dicen, mire, es que me llegó espíritu de gripe. No, eso no es espíritu de gripe. Esa es una enfermedad que usted quizás la adquirió porque le falta las defensas, tal vez usted es propenso, pero no, eso no es un espiritual. Eso tiene que ser tratado físicamente. Para poder identificar un espíritu de enfermedad, por ejemplo, y le voy a decir aquí un caso práctico, artritis degenerativa. Ese es un espíritu de enfermedad porque atrofia el cuerpo. El coronavirus, por ejemplo, es espiritual. ¿Por qué? Mata a la persona, daña cuando la persona le da cabida en el temor y la persona ha aceptado eso. ¿Cuál es el fin? Matar. Y toda enfermedad que llega a esa causa tiene un origen espiritual, es decir, espíritu de enfermedad. Por eso le dije, usted está aprendiendo enfermedades degenerativas, todo lo que se llama como, tiene que ver con las arterias, arteriosis, esclerosis, todo ese tipo de situaciones que degeneran el buen funcionamiento del cuerpo, que hace que las personas no tengan su buen funcionamiento. Eso sí tiene un origen espiritual. Y dice el versículo 13, Lucas 13:13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El hecho de que Jesús le haya puesto las manos significa que está poniendo la autoridad. Y ese es el punto. Una persona que tiene un espíritu de enfermedad es porque no tiene autoridad y viene otro y se le impone y hace lo que quiere con él. Entonces dice el versículo 14. Ponga atención aquí porque vamos a entrar a lo más interesante. 14. Pero el principal de la sinagoga, está hablando de la persona encargada que pertenecía al Sanedrín. Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanado y no en día de reposo. Esta persona interpretó que o la mujer o Jesús estaban rompiendo la ley y no vio el principio espiritual que nuestro Señor Jesucristo sí vio. Porque si usted recuerda, en el versículo número 12 dice, cuando Jesús la vio, Jesús vio al espíritu de enfermedad que atormentaba a esta mujer. Toda persona que anda en el espíritu sabe y conoce cuándo es una enfermedad propiciada por un espíritu, propiciada por el mismo infierno, propiciada por Satanás. Entonces, viene el Señor y le responde.
Y dice el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. ¿Por qué le dijo hipócrita? Ya va a entender usted por qué. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Le están diciendo, si tú tienes consideraciones con los animales, ¿por qué no vas a tener consideraciones con tu hermano, que sí lo necesita? 16. Y a esta hija de Abraham, y aquí vamos al punto, y agárrese porque este es lo bueno. Todo descendiente de Abraham, físico o espiritual, no tiene que tener espíritu de enfermedad. Todo descendiente de Abraham, vuelvo y repito, no sé si usted está conectado ahí, si está recibiendo. Todo hijo, bueno, es más, voy a preguntar ahora, ¿cuántos hijos espirituales de Abraham en la fe hay en estos momentos? ¿Cuántos hay? A ver, quiero ver su mano espiritual levantada en estos momentos. ¿Cuántos hay? Vamos a ver cuántos responden. ¿Cuántos hijos espirituales? Pastor, yo sí, busca Gálatas 3:7, 3:9, 3:14. Ahí está, exacto. Exacto, así es. Entonces, oye bien esto. Ahí están los hermanos respondiendo. Gloria a Dios, así es. Entonces, oiga bien esto. Tú y yo y todo aquel que cree, tu familia, tus hermanos y todo, no podemos estar atados. Óyelo bien, no podemos estar atados a ninguna enfermedad ni a ningún espíritu de enfermedad. Te estoy dando la clave esta noche. Te estoy dando la clave. Porque si usted va a la palabra y revisa la biografía de Abraham, la Biblia no menciona que padeció alguna enfermedad. Porque ese es el pacto. Amén. La pastora acaba de decir algo. Murió en buena vejez. Y la Biblia dice en Génesis 6:3 que el parámetro que el Eterno puso, que nuestro Señor dictaminó, dijo que era 120 años. Pero Abraham pasó eso. Hay un pacto con toda persona. ¿Cuál es el pacto, pastor? El pacto de fe. Y por eso la Biblia dice en el 16, y a esta hija de Abraham, o sea, era una descendiente en este caso física, y a esta hija de Abraham, y también se volvió espiritual porque se le presentó al Señor, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Hay personas que piensan que hasta aquí Dios me respondió. No, Dios no tarda. El problema es que tenemos que saber qué es lo que está generando ese problema. Y Jesús lo identificó. Jesús lo vio. Y por eso Él está diciendo al de la sinagoga, ¿sabes qué, caballero? Te quiero decir algo. Esta es hija de Abraham, física y en la fe. Y Satanás la había atado 18 años. Pastor, ¿cómo es posible que no se había dado cuenta? Pero tú y yo sabemos, no tenemos que estar enfermos ni atados a la enfermedad. Si tú te enfermas es por algo. Algún descuido hiciste que no lo tomaste en cuenta, te llegó. Entonces, ¿y por qué te llegó? Porque estabas propenso en esa área. Entonces tú la refuerzas y ahí estás. No es que pecaste, que hiciste y ahora, pastor, no. Simple y sencillamente tienes que conocer la palabra. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Sabes qué te dice el Señor a ti? ¿Sabes qué te dice el Señor a ti? Tú tienes que estar desatado. Tú no tienes que estar atado ni a la enfermedad, ni a la miseria, ni a la pobreza. Tú no tienes que estar atado a nada incorrecto. Porque dice mi Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Santiago, así es. Finalizo en el versículo 17. Al decir él, dice estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Por qué? Porque el Señor habló una verdad. Si tú y yo
y tu familia son hijos de Abraham, no tienen por qué estar metidos ni en pleito, ni en problema, ni enfermedad, ni en escasez. Nunca más. Y vamos a orar para que toda situación de esa naturaleza se vaya. Y dice el versículo 17, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Si tú en esta noche has entendido la palabra, ¿de dónde es el origen? Pon en marcha la salud ahora. Y si tú lo crees en tu corazón, acompáñame y di conmigo en esta noche, Señor Jesús, te pido perdón por desconocimiento o tal vez porque fui descuidado. Pero ahora, Señor, yo vengo delante de ti reconociendo que soy hijo o hija de Abraham en la fe. Y la Biblia dice que no tengo que estar atado a ningún espíritu de enfermedad. Y en el nombre de Jesús, te entrego toda situación que esté en mi cuerpo, todo problema que esté afuera. Y en el nombre de Jesús, soy libre de toda atadura para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre santo. Amén, amén y amén.